Seguimos en La Tisana, mi gente bella. Recuerden nuestros puntos de contacto y redes sociales, @latisanaTV, @Globovisión. Mujer que se respeta, siempre es importante que se cuide. Y sin embargo, hoy como estamos resaltando a la mujer, qué mejor que nuestro nutricionista Domingo Porras para que nos brinde todas esas asesorías que requerimos si necesita saber qué debe hacer en caso de un buen manejo nutricional si es celíaco. Es por eso que nosotros vamos a ver qué nos trae Domingo el día de hoy en caso de este tema. Gracias, muchachos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Hoy nos encontramos en el Instituto Médico La Floresta y vamos a hablar de enfermedad celíaca. Definitivamente mucha tela que cortar acerca de esto porque tiende a confundirse enfermedad celíaca con solamente la intolerancia al gluten, con la sensibilidad o con la alergia. Ahora resulta que o todo el mundo tiene enfermedad celíaca o todo el mundo se retira el gluten de manera espontánea o de manera arbitraria, por así decirlo, sin diagnosticar la enfermedad. Pero para entrar en detalles sobre la enfermedad celíaca me acompaña mi amiga, la doctora Claudia Petrucci, médico internista y gastroenterólogo de acá de la institución, para hablar de este maravilloso tema. Gracias de nuevo por estar acá en La Tisana, ya a tu espacio, porque ya te he tenido en otras oportunidades, así que encantado de que me acompañes el día de hoy, Claudia. Amigo, siempre un placer conversar contigo. Qué bueno. Claudia, ¿a qué denominamos enfermedad celíaca? La enfermedad celíaca es una alteración inmunológica donde el organismo del paciente que tiene esta intolerancia produce anticuerpos específicos contra una proteína del trigo que es justamente el gluten. Produce unos anticuerpos que son específicos contra esta proteína y una vez que la proteína del gluten se adhiere a las vellosidades intestinales, lesiona las vellosidades intestinales y produce justamente trastornos de absorción intestinal a ese nivel, con consecuencias a nivel del tracto digestivo y fuera del tracto digestivo también. Antes que pasemos al diagnóstico, ¿cuáles son esos síntomas que puede presentar el paciente o qué te puede hacer sospechar a ti en casa tras comer algún alimento? Bien sea porque inclusive es la manera directa de consumirlo, hablamos de trigo, de cebada, de centeno, inclusive de avena, Correcto. O simplemente porque el gluten está escondido en algún otro alimento. Es así. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar? Gases recurrentes, diarrea, dolor abdominal, ¿okay? Náuseas, vómitos, pérdida de peso. ¿Inmediatamente tras el consumo del alimento o se puede esperar un tiempo de acuerdo al metabolismo y digestión de este? Depende también del estadio de la enfermedad, ¿no? Mientras, probablemente son tempranos una vez que tú consumes el alimento. El paciente normalmente te refiere eso: doctora, como pan, como pasta y me pasa que me distiendo, me dan gases o me da diarrea. Okay. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad celíaca? No solamente con el tema de saber o diferenciar esto que estamos hablando acerca del consumo del gluten, pero ¿cómo se puede diagnosticar clínicamente? Bueno, evidentemente, pues el interrogatorio del paciente es importante, la sintomatología, la relación que hace con la ingesta de alimentos, pero hay pruebas específicas, ¿ok? Hay unas pruebas inmunológicas donde se determinan unos anticuerpos específicos contra justamente estas proteínas del gluten. Y hay pruebas genéticas, ¿ok? Porque esto además tiene es un problema que es hereditario, donde pues hay unas pruebas genéticas donde se determinan unos complejos de histocompatibilidad, que es el DQ8 y el DQ2 específicamente, que están directamente relacionados con enfermedad celíaca. Significa que no solamente los signos de intolerancia, de alergia o de malabsorción de alimentos, síntomas o trastornos gastrointestinales es un buen indicativo, es decir, las pruebas diagnósticas clínicas por serología están siempre bien supeditadas. Están indicadas. Hay pacientes que tienen intolerancia al gluten no celíaca, correcto, donde hay otros anticuerpos que no son estas pruebas específicas que te estoy mencionando, pero sin embargo el paciente se comporta como un paciente con un trastorno celíaco y el tratamiento además termina siendo el mismo, que es una dieta de exclusión del gluten. Es muy importante mencionar y hacer la salvedad de que los pacientes no deben retirarse el gluten, ni el trigo, ni la cebada, ni el centeno, cosas que consumimos nosotros poco en Venezuela, antes de acudir al médico. Porque si tú haces una dieta de exclusión previa, probablemente esas pruebas van a resultar normales y tienes un falso negativo cuando realmente tú tienes una enfermedad celíaca. Por eso no es recomendable satanizar alimentos, ¿verdad? Si tienes la sospecha que puedes tener un problema celíaco, acude al médico, es el médico quien te va a indicar qué pruebas hacer y en qué momento vas a retirar ese alimento de tu alimentación, de tu día a día, ¿no? ¿Cuál es el órgano que afecta y cuál es el tratamiento más allá de la dieta de exclusión
pero básicamente, ¿qué órgano afecta en lo fundamental? Ataca básicamente, hay órganos fuera del tracto digestivo, pero básicamente el problema empieza a nivel del intestino delgado. Como te dije, estos anticuerpos atacan al gluten una vez que se unen a las vellosidades intestinales y atacan a las vellosidades intestinales del intestino, valga la redundancia, y básicamente la función de ellas es absorber nutrientes. Cuando están lesionadas y se atrofian, absorben de manera inadecuada o no absorben esos nutrientes. Entonces tú ves que los pacientes además pueden tener otras afecciones fuera del tracto digestivo, donde puede haber anemia, puede haber descalcificación, osteoporosis, osteopenia, y eso es producto justamente de un cuadro malabsortivo. Que son indirectamente relacionados al tema de de la absorción, por supuesto, por la mala entrega probablemente de nutrientes Sí. en el tubo digestivo, que es el que está lesionado básicamente, Correcto. ¿cierto? El tratamiento básicamente es la dieta de exclusión. Como tú bien dijiste en la introducción, hay alimentos que tienen gluten oculto y tú de repente no sabes que estás consumiendo gluten. Todos los alimentos procesados es preferible evitarlos. Hay que aprender a leer bien el etiquetado. Correcto. Todas las salsas, las sopas que vienen preenvasadas, los alimentos congelados muy probablemente tengan espesantes o tengan gluten bajo alguna forma. ¿Y qué puede estar sucediendo? Uno, que donde haya una contaminación cruzada de alimentos. Por ejemplo, tú le puedes recomendar al paciente no consumas trigo, consume maíz. Pero es importante leer el etiquetado porque de repente empaquetado. en el mismo, molieron el maíz en el mismo molino donde molieron trigo y hay trazas. Y esa pequeña cantidad, esa ínfima cantidad de antígeno, en este caso de proteína del gluten, puede estimular tu Puede sistema producir la inmunológico. intolerancia, sin duda alguna. Claudia, tus redes sociales y puntos de contacto, este es un tema, yo sé que bastante extenso, Amplio. pero el tiempo en televisión es muy corto. Tus redes sociales y puntos de contacto para quien quiera ubicarte para tu cuidado, obviamente médicos, de acuerdo a tu especialidad, pero además para recibir estos consejos maravillosos, porque eres muy activa en redes sociales. Mira, DRA, doctora Claudia Petrucci, en Facebook y en Instagram. Me pueden ubicar aquí en el Instituto Médico La Floresta y en el Hospital de Clínicas Caracas. Extraordinario. Bueno, recuerden que a mí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram y Twitter, @latisanasgv en todas las plataformas, las cuentas de la casa, @Globovisión y por supuesto su canal de YouTube, Globovisión en Vivo. Y por allí nos vamos a mantener en comunicación para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos con ustedes al estudio, muchachos, y regresamos con más después de la pausa. Muchísimas gracias a nuestro querido nutricionista Domingo Porras, donde conocemos toda esta información que es tan valiosa para nosotros tener una calidad de vida, como quien dice, una mejor calidad de vida y tener una salud vibrante y perfecta. Y es por eso que continuamos en La Tisana con información muy valiosa. @latisanagv, @Globovisión. Vamos a una breve pausa, Venezuela, y ya venimos con mucho más.